Vamos a tomar como base Mateo 26:13. Vive Jesús para siempre. Y leemos, pueden quedarse así como están, sentaditos. Dice así: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hoy vamos a hablar sobre el tema: ¿qué hiciste para que debas ser recordado? No es un mensaje el que vamos a predicar en esta preciosa hora. Vamos a hablar de alguien que hizo algo, pero en esta ocasión no va a ser de esta maravillosa mujer que ungió a Jesús en Betania, sino que hoy estaremos hablando de la vida de alguien que entendió que Dios podía hacer cosas maravillosas con él. Quisiera hacerle una pregunta a la hermana Suri y a todos los que están aquí. ¿Ustedes pueden creer que Dios puede hacer cosas grandes con la vida suya? Si la respuesta es afirmativa, quiero que tenga la bondad y vuelva a leer Mateo 26:13. Vive Jesús para siempre. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, quien se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pregunto: ¿es la voluntad del Señor que hablemos solo de esta maravillosa mujer? Creería que si el Señor estuviera presente hoy delante de nosotros, podría fácilmente hablarnos de otra maravillosa persona como usted, de las cosas lindas que ha hecho hasta este día. Pero quizás el Señor no hablaría de las cosas lindas que usted ha hecho hasta este día. Quizás dentro de 5 años o 10, si el Señor no ha venido, usted va a poder hablar de esas cosas lindas que Dios está haciendo con usted. Y escúcheme lo que voy a decir, sin importar el momento que usted esté viviendo ahora. El momento que usted está viviendo ahora quizás es como algo que usted va a necesitar mañana para ayudar y bendecir a otro que esté en su propia condición hoy. Pero ¿qué quiere el Señor? Que usted supere el momento adverso que esté viviendo hoy. Porque al superarlo se van a abrir las puertas para que usted mañana pueda ser de bendición a alguien. En esta congregación y en el día de hoy le correspondió que hablemos de un hombre llamado Guillermo Carey. Vive Cristo para siempre. Para los que de pronto toman nota, nació por el año 1761 y murió por el año 1834 a la edad de 72 años. Cristo vive para siempre. Guillermo Carey nació el 17 de agosto del año
que le acabé de decir, 1761, en un pueblo de Inglaterra. El niño tuvo la dicha de nacer en un hogar humilde. Y cuando digo humilde, me estoy refiriendo a una familia pobre. Creo yo que todos los que estamos aquí nos podemos identificar fácilmente también con eso. Por lo menos yo nací en una familia humilde, una familia pobre. Vive Jesús para siempre. El papá de Guillermo Carey era docente. ¿Era qué? Era maestro de una escuela. Pero además de ser profesor de escuela, también era tejedor. Vive Cristo para siempre. Ese era el papá de Guillermo Carey. Cuando nace el muchacho y empezó a crecer, que ya estaba entre la edad de los 8 y los 12 años, comenzó a verse en él una inclinación, y estaríamos hablando de que Guillermo mostró interés por la naturaleza, la lectura y los idiomas. Es algo que en su infancia comenzó a sentirse atraído por la naturaleza, por la lectura y por los idiomas. Y a veces nosotros no valoramos esas inclinaciones que en algún momento comienzan a verse reflejadas en nuestros hijos. Vive Cristo para siempre. Y quiero decirle que quizás no alcance su mente a concebir hacia dónde el Señor te va a llevar a ti, como pensaba llevar a este muchacho que ahora estaba sintiendo atracción hacia la naturaleza, hacia la lectura y hacia los idiomas. Quiero decirte que en alguna ocasión alguien me dijo a mí: la persona que viaja mucho, la persona que lee mucho y la persona que oye mucho, sabe mucho. Y una de las cosas que nos va a abrir las puertas a ser de bendición es el conocimiento. El conocimiento es algo muy maravilloso en la vida de una persona. No importa que esa inclinación se despierte ahora a tus 40 años, a tus 50 años o a tus 60 años. No importa. Si ahora estás sintiendo que te atrae la naturaleza, te digo, eso es maravilloso. Si te atrae la lectura, te digo, eso es maravilloso. Pero si también te atrae idiomas, quiero decirte que esas tres cosas son muy maravillosas. Alabanza al que vive para siempre. Al ser de una familia pobre, tuvo que comenzar a pensar
¿qué me pongo a hacer? Porque necesito no solo suplir para mis necesidades, sino también para contribuir a las necesidades de mis padres. Y entonces Guillermo Carey terminó tratando de aprender a remendar zapatos. Alabanza al que vive para siempre. Y colaborando y preparando a su vida para el futuro, amando la naturaleza, leyendo, el deseo de saber varios idiomas y ahora la necesidad de adquirir algo de dinero. Estando en eso, le predicaron el evangelio. Alabanza al que vive para siempre. Y es muy cercano que los que primero les predicaron el evangelio a Guillermo Carey fue la congregación bautista. Le predicaron el evangelio, acepta a Jesucristo, pero unos días más tarde, a la edad de 22 años, se une a la iglesia definitivamente. 22 años tiene cuando se une a la congregación bautista, pero como de niño traía esa inclinación por la naturaleza, por la lectura, por los idiomas, pronto este muchacho estaba listo para hacerse un predicador. Cristo vive para siempre. De hecho, a todos los que desean algún día ser predicadores, el apóstol San Pablo les dice que se ocupen de la lectura, la enseñanza y la exhortación. Pero una de las cosas que debe prevalecer en nosotros es la lectura. La persona que hoy está delante de usted solo pudo hacer la primaria. Yo no tuve la dicha de que mi mamá y mi papá me mandaran al bachillerato y que luego me mandasen a una universidad. Eso en mí nunca existió. Pero eso no significa que yo no sea bachiller y que no tenga alguna mínima carrera, como es un técnico en teologías y ciencias religiosas. Pero si usted me pregunta cómo lo logré, lo he logrado autodidactamente. O sea, en mí nació también un deseo de aprender, de conocer, de saber. Y eso me llevó a inclinarme a muchas cosas, como por ejemplo, cómo se hace para levantar una pared, cómo tener lo mínimo de un plano de cómo echar niveles, cómo levantar una pared con ladrillo, cómo tener una imaginación para adecuar un lugar. Por ejemplo, este lugar donde usted está fue diseñado única y exclusivamente por su servidor. Cuando yo estaba haciendo el altar aquí, me dijeron: pastor, el altar no le queda bien, porque las personas de atrás no lo van a poder ver. Le dije: la altura está fríamente calculada, porque antes de yo hacer el altar, primero hice por aquí unas tablas y me paré y comencé a observar sin que ustedes supieran, sin que ustedes me miraran, a ver si de pronto todos me podían ver. Y llegué a la conclusión que de esa altura yo los podía ver a todos, y entonces de esa altura hicimos este altar. Y este altar tiene el diseño que su servidor le colocó. No solamente le colocó, lo ayudó a hacer. Alabanza al que vive para siempre. Pero yo lo aprendí cuando joven, y yo nunca me llegué a imaginar que Dios me estaba preparando en esa parte
para cuando yo fuera pastor. Lo que quiero decir es que eso que usted está sintiendo ahora, disfrútelo, valórelo, apréndalo bien, porque usted no sabe a dónde lo va a llevar el Señor. Este muchacho, como era amante de la lectura de la Biblia, llegó a un texto de la Biblia que es Mateo 28:19. Y cuando Guillermo Carey llega a Mateo 28:19, vive Cristo para siempre. Dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó ahí, él dijo: ¿acaso yo estoy escogido para esto? ¿Debo yo contribuir para que Mateo 28:19 se haga una realidad? Y comenzó en Guillermo Carey a arder en su corazón la necesidad de hacer la obra misionera para las almas que no conocen a Dios. Vive Cristo para siempre. En el año de 1789 fue ordenado como pastor bautista en un lugar llamado Moulton. Vive Jesús para siempre. Durante ese tiempo lo aprovechó para estudiar lo que deseaba estudiar, otros idiomas. Entonces comenzó a estudiar griego, hebreo, latín y diversas lenguas extranjeras de manera autodidacta. Vive Cristo para siempre. O sea que él no fue a ninguna escuela para que le enseñaran ni griego, ni latín, ni hebreo, ni diversas lenguas extranjeras, sino que comenzó a buscar la forma de aprenderlo de una forma autodidacta, que significa desde su propia investigación. Y qué bueno que hoy en este culto misionero, hoy Dios pueda despertar en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestras damas, en nuestros caballeros, en nuestros ancianos, como ese deseo de algo que quizás usted nunca pensó que estuviera por dentro de su vida, pero que Dios lo dotó de unos talentos que Dios va a despertar en el momento ideal y oportuno para usted. Yo creo que el hermano James nunca le pasó por su cabeza que de pronto podía ahí como gaguear con el saxofón. Porque no es que sepa bien, pero gaguea. Y no puede quedarse gagueando. Guillermo Carey ahora se para frente a todos y nos dice: yo aprendí a hablar griego, yo aprendí a hablar latín, aprendí a hablar hebreo, y yo aprendí a hablar diversas lenguas sin ir a una escuela. O sea, yo me forcé porque Dios despertó en él esa inclinación que había cuando pequeño. Qué lindo, hermano, que en esta iglesia
Dios despierte todas esas cosas buenas que quiere despertar en el hermano Quintero, en la mujer del hermano Quintero. Y que sigan viendo esas cosas maravillosas. Para mí sería eso un honor, verlos, algunos de ustedes empezar de cero y verlos crecer y madurar esas ideas. Alabanzas al que vive para siempre. El estudiar como autodidacta griego, hebreo, latín, lenguas diversas, él no sabía cuando estaba estudiando y aprendiendo eso, él no sabía que había una mano que lo estaba llevando para algo. Quisiera que le ponga mucha atención a este testimonio de Guillermo Carey, porque quizás usted ignora que hay una mano sobre usted que lo está preparando y lo va a ir llevando, y lo va a ir llevando. Aleluya. A su nombre sea la gloria, porque la meta que Dios tiene con usted es maravillosa. Si una persona sin letras puede llegar a algo como nosotros, ¿cuánto más usted, que tiene la dicha de estar estudiando en una universidad, o de haber estudiado en una universidad, o de estar en un colegio de bachillerato? Disfrútelo al máximo. Sáquele a los profesores todo lo que les pueda sacar, porque usted lo va a necesitar. Vive Cristo para siempre. En el año de 1792 escribió un folleto. Una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. ¿Qué folleto escribió? Escribió una investigación que él hizo, sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Hoy estamos disfrutando de esto, del internet, de una plataforma digital, pero no sabemos hasta cuándo nos durará esta dicha. Alabanza al nombre del Señor, porque hay un enemigo que quiere tomar estas plataformas digitales solo para él. Pero mientras ahora nos ha concedido el Señor como ese privilegio, como esa bondad, como esa gracia, por unos días de poder salir por plataformas digitales, pues debemos aprovecharlas al máximo. Ahora que usted tiene Instagram, puede aprovecharlo. Usted no trabajó para crearlo. Tiene TikTok, tienes Facebook, tiene muchas redes por donde usted puede transmitir una palabra que, yéndose, como dijo Eclesiastés, aleluya, sobre las muchas aguas, ese pancito por allá, alguien lo puede agarrar, alguien lo puede devorar, alguien se lo puede comer, y a alguien le puede cambiar Dios la vida para siempre, porque es que Dios no necesita cosas grandes. Dios es un Dios que lo grande siempre lo ha hecho de lo pequeño. Cristo no tiene problemas. Lo que Él coge, lo multiplica. Pero antes de multiplicarlo,
¿Y qué es lo que ha estado haciendo el Señor todo este tiempo? Bendiciéndonos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para luego multiplicarte. Para luego multiplicar a través de ti, que estás sentado allí oyendo la palabra del Señor. Dios quiere multiplicar. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué sintió Guillermo Carey la necesidad de hacer una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos? Por Mateo 28:19. Alabanza al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Y él decía, en ese panfleto, decía 3 cosas como puntos principales. Número 1, la gran comisión sigue siendo obligatoria para todos los cristianos. Dígalo conmigo. La gran comisión sigue siendo obligatoria para todos los cristianos. Punto número 2, Carmencita. No es cierto que Dios convertirá a las naciones sin medios humanos. ¿Qué decía él? Segundo punto. No es cierto que Dios convertirá a las naciones sin medios humanos. Qué cierto es eso. Alabanza al que vive para siempre. Y decía, punto número 3, los creyentes deben organizarse, enviar misioneros y apoyar la obra. Esto lo decía Guillermo Carey en el año o en el siglo XVII. Vive Jesús para siempre. De ese documento nació el lema que lo hizo famoso. Y vamos a leer el lema que hizo famoso ese folleto. Y vamos a decirle a usted lo que a usted le va a hacer famoso o famosa. A ver, levanten la mano los que les gustaría ser famosos y famosas. No, en serio. En algo. En algo. Dios les bendiga. Algunos muy humildes no levantaron la mano, pero son los que más agallas tienen, espero verá. De ese documento nació el lema que lo hizo famoso. Espera grandes cosas de Dios. ¿Cuántos esperan cosas grandes de Dios? Espera cosas grandes de Dios. Emprende grandes cosas para Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas grandes? Emprenda cosas grandes. Y una de las cosas grandes que usted debe emprender ya es doblar la oración. Pero los que están orando 1 minuto sí me preocupa. Los que solo oran para el desayuno y el almuerzo y la comida sí me preocupan. Pero si usted quiere ver cosas grandes de Dios, empiece por ahí. Duplique la oración. Alguien dijo
Alguien dijo, qué bueno es hablar de historia, pero qué mucho más bueno es ser parte de esa historia. Donde usted está sentado y donde usted está disfrutando esta biografía, tiene una historia. Y esa historia ha sido maravillosa. Bueno, a su nombre sea la gloria. Ese mismo año de 1792, Guillermo Carey se une con otros pastores bautistas, André Fuller, John Ryland, entre otros, y fundó o creó una fundación. Y se llamaba Fundación de la Ciudad de la Sociedad Misionera Bautista. O sea, creó una fundación, ¿para qué? Para la obra misionera, para preparar y capacitar y enviar misioneros. Y fue entonces el inicio del movimiento misionero moderno. Dijeron, y mundial, ¿no? Nosotros nacimos en febrero de 1963 y estamos en 1792. Nosotros somos un movimiento misionero mundial relativamente nuevo. Tenemos 62 años de establecidos y estamos trabajando en algo más de 80 países. Pero si usted va a hacer un análisis de dónde nació este movimiento misionero mundial, este movimiento misionero mundial nació inspirado de esta gente. De esta gente, como Guillermo Carey, del cual Dios me puso en mi corazón que habláramos hoy. Vive Jesús para siempre. Fue el inicio del movimiento misionero moderno, porque antes no existía una organización formal dedicada a enviar misioneros a las naciones. Hasta el año de 1792 no había ningún movimiento organizado que estuviera enviando misioneros a otros países. Guillermo Carey fue la primera persona que comenzó a hacer el trabajo de preparar, capacitar y enviar misioneros. Vive Jesús para siempre. En el año de 1793, Guillermo Carey partió para la India, pero para la India británica, junto con su esposa Dorothy y sus hijos. La travesía fue dura. Al llegar se enfrentó a grandes obstáculos en la India británica, prohibiciones del gobierno británico contra las misiones y lo que a mucha gente no le gusta, pobreza extrema. Muerte de uno de sus hijos y enfermedad mental de su esposa. Ya en la India británica se le muere un hijo y la señora se le trastornó de la cabeza. Obviamente, de tanto aguantar hambre. Que pudieron ser obstáculos suficientes para que Guillermo Carey dijera, hasta aquí llegué. Pero todo lo contrario, aún así perseveró. Trabajó como maestro. ¿De quién aprendería? Su papá era profe de escuela. Amante de la naturaleza, amante de la lectura, amante de los idiomas.
trabajó como maestro, como traductor y misionero en Serampore, cerca de Calcuta. Alabanza al que vive para siempre. Durante más de 40 años, Guillermo Carey trabajó junto con Josué, con otros dos más, formando el llamado trío de Serampore. Sus logros fueron impresionantes. Número 1, tradujeron la Biblia completa o parcialmente a más de 40 idiomas y dialectos de la India. Es impresionante. Lo que usted quizás piensa es nada con lo que Dios tiene presupuestado para usted. Tan solo si prestáramos atención a esas cosas que dentro de nuestro corazón nos gritan. Por ejemplo, que amemos la lectura, que amemos el conocimiento, que no esperemos que seamos autodidactas. Yo todo lo que sé, lo saqué de algo y de alguien. Alabanza al que vive para siempre. Tengo familia preparada. Y ellos se pueden hablar conmigo como para quererme avergonzar. Y de pronto cuando ellos tocan un tema, ya yo también lo conozco y les salgo adelante y como que me miran así, ¿y este de dónde sabe historia? Alabanza al que vive para siempre. Como por ejemplo, ¿por qué hoy se conoce el Medio Oriente como Palestina? Palestina nunca existió en la Biblia. ¿De qué es lo que pasa? Que en el año 135 de la era de nosotros hubo un profeta llamado Bar-Koseba que comenzó a sacar gente de Israel y comenzó a influenciar, y de pronto lo detectó el Imperio Romano, y no solo desarticuló ese movimiento, sino que sacaron a todos los judíos de su tierra. El Imperio Romano los sacó a todos, los echó fuera de la tierra de Israel, los esparció por todas partes. A los que no mató, desparció, y le cambió el nombre a Israel y le colocó el nombre de Palestina, para que nunca más se volviera a saber del pueblo de Israel. ¿Pero cuándo sucedió eso? En el año 135. Y le digo algo más. En el año 135 de la era de nosotros, Israel desapareció como nación. ¿Cómo desapareció? Ya no fue nación. Y fue durante 1813 años que Israel estuvo sin ser nación, desde el 135 después de Cristo hasta el 1948, cuando se estableció, aleluya, como nación nuevamente, cuando renació la nación de Israel. Porque yo sé todo eso, porque toca investigar. Alabanza al que vive para siempre. El último imperio que azotó a Israel fue el Imperio Romano. Pero por el 1417 se levantó el gobierno, el Imperio Otomano. Que el Imperio Otomano venció al ya debilitado Imperio Romano, que se había dividido y una parte estaba gobernando en Constantinopla. Entonces el imperio que le acabé de nombrar, otomano, absorbe, vence al Imperio Romano en Constantinopla y en sus alrededores, pero se quedó con las raíces del Imperio Romano.
Y es así como el Imperio Otomano gobernó la tierra de Israel, no a Israel como nación, gobernó la tierra de Israel desde el año de 1417 hasta el año de 1917. Ahorita, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial el Imperio Otomano fue vencido y entonces fueron los británicos los que tomaron posesión de la tierra de Israel. Ahorita, al final de la Segunda Guerra Mundial, aleluya, por el 1917, alabanza al que vive para siempre. Y ya estaba a días, a años, porque en el 48, entonces Israel surge otra vez como nación. Pero ¿cómo uno tiene que saber todo eso, iglesia? Estudiando, leyendo, aprendiendo, porque la iglesia debe estar conectada con el conocimiento y evitar que el conocimiento nos ensoberbezca. Alabanza al que vive para siempre, como vimos en la clase del jueves, cuando esa muchacha que fue llevada a un nivel extraordinario, lo primero que hizo fue rebelarse contra la señora, contra la dueña, contra la jefa. Alabanza al que vive para siempre. Entonces, el conocimiento es extraordinario, pero manteniendo la sencillez, la humildad, manteniendo el bajo perfil, como aconseja el Espíritu Santo. Y dice que el que sabe, hágase como que no sabe nada, para que llegue a saber algo. A su nombre sea la gloria. Tradujeron la Biblia completa o parcialmente a más de 40 idiomas y dialectos de la India, con la esposa enferma y con un hijo muerto. Guillermo Carey personalmente dominaba el idioma bengalí, dominaba el idioma sánscrito, dominaba el idioma maratí, dominaba el idioma hindi y dominaba otros idiomas orientales. La versión bengalí del Nuevo Testamento fue la primera traducción impresa en ese idioma. ¿Qué más hizo Guillermo Carey con una esposa que la mente no le servía y habiendo perdido un hijo? Fundó escuelas para niños de la India, para varones y para mujeres. Estableció la primera imprenta misionera en la India. ¡Wow! Luchó contra prácticas paganas crueles. Había una práctica pagana muy cruel en la India que se llamaba sati. ¿Y de qué se trataba? ¿De qué se trataba esta organización? ATRC. Era una organización que se encargaba de darles muerte a las viudas. ¿Cuántas viudas hay aquí? Esa organización Sati las mataba a las viudas. Alabanza al que vive para siempre. Las inmolaban, las asesinaban. Alabanza al nombre del Señor. Fundó en el año de 1818 la institución llamada Serampore Colegio, una institución educativa. Aún existe hoy. Alabanza a su nombre para siempre. Y miren lo que voy a decirle. Miren lo que le voy a decir. De todo lo que un pastor debe saber, Guillermo Carey aprendió algo de la botánica. Se hizo miembro de la Sociedad Asiática de Bengala. Contribuyó a la clasificación de plantas de la India.
tradujo libros escolares, redactó gramáticas y diccionarios y promovió la alfabetización. Pero aquí viene lo que nadie quiere oír. Pese a la pobreza y el sufrimiento, nunca regresó a Inglaterra. Murió el 9 de junio del año de 1834 en la India a los 72 años. Y antes de morir dijo: yo quiero que en mi tumba coloquen este epitafio. Y escribió el epitafio que él quería que llevara a su tumba, hermana Orfilia. Escúchelo. Y el epitafio dice, escúchenlo por favor: un gusano pobre, vil e indefenso, sobre tu bondad infinita me apoyo. Eso dice en la tumba de Guillermo Carey. Alabanza al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice en la tumba donde reposan los restos de Guillermo Carey? Un gusano pobre, vil e indefenso, sobre tu bondad infinita me apoyo. Qué lindo. El legado que nos dejó Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, porque su ejemplo inspiró el surgimiento de sociedades misioneras en todo el mundo, anglicanas, metodistas, presbiterianas, y unos años después, movimiento misionero mundial. Fue un pionero del estudio bíblico y lingüístico al traducir las escrituras para los pueblos de Asia. Un modelo de fe perseverante que no se rindió ante la adversidad. Un hombre de oración y visión que cambió la historia de la evangelización moderna. Y le voy a leer para terminar 3 frases muy propias de Guillermo Carey. La primera ya te las dije. Espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Segunda frase: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Tercer frase: estoy más preocupado por ser fiel que por tener dinero. Y la cuarta: soy un hombre de un solo libro. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Todas estas cosas extraordinarias que Dios puede hacer. Y la parte que viene le voy a pedir que por favor nadie se vaya del templo, porque es la parte más fundamental.